masivo operativo policial de Carabineros y la PDI que contempló 23 allanamientos, todo esto en Independencia. 12 personas fueron detenidas, 2 de ellas vinculadas a un secuestro y, ojo, más de 20 departamentos tomados en este inmueble conocido como el edificio sin ley. De todo esto nos va a contar Nicolás Krum. Nico. Hola, Nico. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Buenas tardes. Un operativo que contó con cerca de 100 efectivos de ambas policías y que tuvo concurrencia aquí en la comuna de Independencia, en calle Inglaterra, donde llegaron estos efectivos gracias a investigaciones que en este caso se fueron entrecruzando y que vamos a detallar más adelante. Ingresa la PDI junto a Carabineros a este edificio ubicado en calle Inglaterra, a más de 20 departamentos que no solamente, ustedes ya lo decían, estaban tomados por un grupo en este caso específico, sino que también porque se vinculaba a aquellas personas que tenían tomados estos inmuebles a investigaciones por delitos tan graves como homicidio, secuestro, y ahí también de este saldo de personas detenidas hay personas que incluso fueron llevadas a las unidades policiales debido a delitos de manera flagrantes que se comprobaron cuando ingresaron las policías. ¿Qué ocurre acá? En el mes de junio, la Policía de Investigaciones recibe una denuncia por un secuestro que afectó a un menor de 16 años, a quien este mismo grupo de sujetos que tendría tomados algunos departamentos, habrían secuestrado, habrían retenido por varias horas, a quien lo obligaron prácticamente a pertenecer a la red de tráfico de drogas que ellos tenían al interior de esta comunidad, situación que el menor se negó. A este menor incluso le dispararon en una de sus piernas y ahí él termina accediendo, obviamente casi obligado por estos sujetos, y luego con esos antecedentes la Policía de Investigaciones comienza esta indagatoria y que se entrecruza con antecedentes que tenía en este caso Carabineros también respecto de al menos uno de estos 4 sujetos quien habría estado vinculado a otro delito muy grave. Y acá también hay un cruce de información relevante que tiene que ver con antecedentes que manejaba en este caso la Policía de Investigaciones a propósito de este secuestro de este menor, pero también antecedentes que tenía Carabineros respecto de un sujeto al interior también de este edificio que tendría vínculos con el crimen del comerciante conocido como el Rey de Meix. Por eso que acá habían más investigaciones que se podían cruzar, había concurrencia de ambas policías debido a que cada una de ellas llevaba una línea distinta de las investigaciones, y por eso mismo hoy, tras la coordinación que se hace con el Ministerio Público a través del equipo contra el crimen organizado y homicidios, se logra articular esta operación para que intervengan las policías en este lugar, se allanen 23 departamentos que estaban tomados y ahí finalmente se van sacando a estos 12 detenidos que entre ellos hay personas obviamente vinculadas a delitos muy graves, pero también otras personas que, como decíamos, fueron detenidas por comisión de delitos en flagrancia. Logramos conversar con una de esas personas mientras la retiraban del edificio y esto fue lo que comentó. No sé, ellos saben, no sé yo. ¿Qué te dijeron los policías? Solamente a mí no me han encontrado nada, estaba arrendando con un amigo el departamento. ¿Cuánto tiempo lleva acá en Chile? Como 2 años. ¿Todo fue detenido? No, pues yo estaba solo con mi entrenada. ¿Te dijeron así que cuartel te van a trasladar? No. ¿Te mencionaron algún detalle respecto a la detención? Aquí por acá. No, porque no me han encontrado nada. No sé. ¿Ingresaron a tu vivienda? Ingresaron, pero no sé de qué es lo que están hablando ellos. No sé de qué se trata. ¿Tú vivías solo en ese departamento? Con mi hijastra. ¿Y ella igual fue conducida? Sí, también. Sí, llama la atención la cantidad de departamentos que son tomados en este edificio, lo comentábamos con Pati y Nicolás, y también cuál es el modus operandi que utilizan, porque no sé si hay un gran organizador de estos departamentos que se van tomando. En algunos casos se señalaba que primero partían como modalidad tomando la administración. Exacto. Y luego iban tomándose los distintos departamentos. Sí, es complejo. De hecho, nosotros conversamos con la administración del edificio, más adelante detallaremos aquello, pero acá lo que se planteaba es que hay personas que efectivamente logran arrendar una propiedad y después realizan un subarriendo a otro sujeto, y que cuando esa otra persona empieza obviamente ya a tener deudas, la persona o el arrendatario original deja de pagar también y podríamos decir se deshace del problema, como que se desentiende. Eso por una parte, pero también la misma administración nos comentaba que ellos tienen antecedentes de personas
personas que efectivamente arriendan de manera oficial, digamos, una propiedad, pero que ellos también le van pasando el dato, le van avisando a familiares que hay ciertos departamentos en cierto piso que están en este caso abandonados o que no tienen en este caso moradores. Y ahí nos explicaban que muchas veces personas que ingresan como una eventual visita terminan después apropiándose de uno de estos departamentos. Y ahí es donde también se configura esta situación totalmente ilegal de una apropiación indebida. ¿Qué pasa acá? Que la administración en este caso incluso en un momento estuvo en tela de juicio debido a que se pensaba o se creía que ellos podrían estar articulando muchas veces esta situación irregular de estos subarriendos. No obstante, la misma administración momentos atrás durante esta jornada entrega declaraciones y nos explica un poco el panorama de estos 23 departamentos que obviamente no solo acá hablamos de inmuebles tomados, sino que también de lugares utilizados para cometer delitos, para también traficar droga y donde incluso acá nos daban cuenta de que hay bodegas que se utilizan como centros de acopio, donde también entre otras cosas se han encontrado elementos o situaciones que puedan ser vinculadas a delitos. Lo complejo acá es que para poder hacer efectivo, por ejemplo, alguna intervención, la persona que debe realizar aquella denuncia es el propietario. Por más que la administración tenga todos los antecedentes, por más que entregue dichos antecedentes a las autoridades, no se puede iniciar la investigación, según lo que ellos nos decían, debido a que no hay un propietario oficialmente que esté ingresando aquella denuncia para poder así llevar a cabo, por ejemplo, algún proceso de desalojo, que es lo que también ocurre muchas veces con otros inmuebles tomados, y ahí es donde acá está el grado de complejidad para la administración, quienes además han tenido que lidiar durante un buen tiempo con las incivilidades que se generan al interior, con peleas también y con diferentes situaciones que obviamente afectan a la comunidad en general, y a eso sumar que lamentablemente no han logrado en este caso que aquellos propietarios, dueños de estos inmuebles tomados, logren ingresar aquellas denuncias. Todo esto lo hemos podido acá ir corroborando con las personas que están a cargo de la administración, pero todo esto de la mano de lo que es esta investigación que está en curso, donde las autoridades durante esta mañana del Ministerio Público y de las policías se refirieron a los antecedentes de este operativo. Vamos a revisar ahora detalles de lo que han señalado desde la Fiscalía a propósito de este operativo. Notada la investigación realizada por la VIP Antisecuestro junto a ECO, se pudo determinar la participación de 4 sujetos, todos extranjeros, y la asociación a esta banda criminal de al menos 10 departamentos. Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer y determinar que existe un cruce investigativo con Carabineros de Chile, con el departamento el departamento OS9 de Carabineros de Chile, por cuanto ellos mantienen la investigación del denominado Rey de Meix, y esto se planteó al Ministerio Público y se llegó a un acuerdo de trabajar en conjunto. Además, dentro del análisis de estos edificios se logró establecer que hay varios departamentos tomados, lo que hoy generó que se realizara esta operación de forma masiva y se incluyeran esos antecedentes. Se detuvieron a 12 personas en este procedimiento, que tenemos a una persona vinculada a lo menos con 4 delitos de secuestro, por lo cual se va a pedir las órdenes respecto de él en los días siguientes, y que respecto a los distintos delitos son básicamente ley de armas, usurpaciones y secuestro. Nosotros siempre hemos sostenido que las organizaciones criminales ocupan mercados ilegales que se encuentran disponibles. Y uno de los mercados donde están operando las organizaciones es también en tomarse edificios, respecto a los cuales incluso ejercen la posibilidad de poder cobrar un arriendo no siendo los propietarios los mismos. Y no es un fenómeno tan nuevo, lo hemos tenido incluso en la zona sur, en un edificio en que se tuvo que allanar 3 veces y al final logramos con el municipio de La Cisterna buscar una solución definitiva. Se pudo recuperar esos inmuebles, ahí va a ser muy importante la vinculación que se ha generado desde la Fiscalía Nacional con el municipio de Independencia para lograr en definitiva una recuperación efectiva de esos inmuebles y lograr que este edificio vuelva a una cierta normalidad. No es un procedimiento que se haya terminado, hemos tomado contacto con todas las víctimas en este caso, víctimas que en definitiva apoyaremos a través de las unidades de víctimas que corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional. Hemos solicitado
recientemente al magistrado del tribunal que nos concedió las autorizaciones de entrada y registro una ampliación de la detención para las personas que estaban vinculadas a los secuestros y a los delitos previos de sustracción de menores, de homicidios, de lesiones graves, para poder formalizarlos en una audiencia que se va a verificar la próxima semana, el día lunes. Claro, interesante todo ese relato y la descripción que se hace de estos mercados ilegales, cómo se van aprovechando y cómo va ocurriendo lo que estamos viendo ahí en imágenes, cómo se van tomando estos departamentos. Acá estamos hablando de un edificio que tiene más de 20 departamentos tomados, no solamente los departamentos, también las bodegas, como tú decías, no se puede investigar porque la denuncia no la puede hacer la administración sino los propietarios, y si los propietarios no quieren hacer la denuncia, esto queda en nada, y solamente quedan los vecinos que están atemorizados frente a lo que está ocurriendo, ¿no, Nicolás? Efectivamente, de hecho, si varios de ellos, por ejemplo, cuando conversaron con nosotros no quisieron exhibir su rostro, es precisamente por miedo a represalias, y que habla un poco del ambiente que se siente al interior de este edificio cuando alguien quiere denunciar alguna situación irregular o alguna incivilidad. Lamentablemente se ven expuestos a que ciertas personas que tienen, digamos, controlado algunos puntos del edificio de esta comunidad, que son más de 1.000 departamentos y más de 4.000 inquilinos, donde yo les decía, acá hay una situación que tiene que ver con subarriendos, que muchas veces hay propietarios que están al tanto de esto y hay otros propietarios que no. Conversamos incluso nosotros con una corredora que está encargada de cada cierto tiempo ir verificando el estado de algunos inmuebles, y ella nos decía que lamentablemente ella está a cargo de 3 departamentos. En el último tiempo, en los últimos 2 meses, ha venido y cada vez que viene hay daños, hay algunos indicios de pelea, porque se encontró incluso con algunas manchas de sangre, nos comentaba, y donde lamentablemente acá, pese a los esfuerzos que ha hecho la administración por instalar cámaras, donde entre otras cosas también, ahí ustedes lo podrán evidenciar en las imágenes, se ha podido demostrar cómo los sujetos intentan tomarse estos departamentos, cómo intentan vulnerar los accesos de estos departamentos, y donde incluso la administración, de manera paralela a la instalación de estas cámaras, el monitoreo que hacen, incluso han tenido que instalar algunos reforzamientos en algunas puertas, particularmente aquellas que están alojadas en la zona donde está los interruptores para poder dar la electricidad en algunos inmuebles. Y ahí ellos nos cuentan que lamentablemente tuvieron que tomar esa medida, porque aquellas personas que se toman estos departamentos también incluso están, en ese caso, abasteciéndose del suministro eléctrico, por ejemplo, de manera irregular también. Y ahí lo complicado, ustedes lo decían también, es poder realizar una acción finalmente que pueda sacar a estas personas del interior. Acá, si lo pensamos fríamente, hoy gracias a esta intervención con cerca de 100 policías de la PDI, de Carabineros, no solamente queda al descubierto que dentro de este edificio operaban organizaciones criminales vinculadas a delitos tan graves como el secuestro. Ahí lo decía el fiscal, hay incluso una investigación por una sustracción de menor. Pero al mismo tiempo, cuando se revela ya esta investigación, cuando se revela que también acá hay personas de interés para ambas policías y que podrían tener vinculación con casos tan graves como el asesinato del rey de Meix y también otro sujeto que está vinculado a lo menos a 4 secuestros, todo esto deja al descubierto esta veintena de departamentos que están tomados al interior de este edificio y que lamentablemente, pese a los esfuerzos que se han intentado hacer, no se ha podido regularizar aquella situación. Y por otra parte, acá ustedes lo han visto también en las imágenes, es una comunidad donde viven muchas personas, donde hay bastantes niños también, por supuesto, varias personas también de nacionalidad extranjeros, hay también connacionales. Aquí el tema complejo es poder tener claridad de quiénes son las personas que están ocupando indebidamente estos inmuebles, y lo otro también, una vez que se logre detener a estas personas, ¿por qué no poder tener claridad si se puede acceder efectivamente a sus antecedentes, a las identidades? Recordemos que en muchos casos, lamentablemente, las personas entregan una identidad y al ser personas muchas veces de otros países, de otras nacionalidades, lamentablemente no se puede corroborar si es que son efectivamente o no aquellas personas, como ha pasado en otros casos. Son varias las situaciones complejas que están hoy en torno a este edificio que decíamos finalmente queda revelada esta situación de esta veintena de departamentos gracias a esta intervención que se realizó el día de hoy. Conversamos precisamente con parte del comité administrativo y también con vecinos y esto fue lo que nos mencionaron. Sabíamos la situación que teníamos, la teníamos controlado, habíamos pedido ayuda a todas las instituciones, Fiscalía, PDI. Nosotros, como no somos los afectados directamente por los departamentos, porque no somos los dueños de los departamentos,
entregamos toda la información a los dueños tenían que hacer sus propias denuncias. Justo la semana pasada conseguimos con la municipalidad que pudieran ellos asesorar a los dueños para que pudieran hacer las expulsiones de los departamentos. Sí tenemos un foco que eran estos mismos. Cuando se pasó toda esa línea, un grupo grande de este grupo de delincuentes emigró, porque esa vez ya empezaron a notar que la policía estuvo con mayor presencia. Y ahí se fue un grupo fuerte que estaba haciendo un microtráfico interior. Hace 2 meses atrás. ¿Ustedes sabían de los operativos de hoy entonces? ¿Estaban al tanto de los operativos de hoy? ¿Sabían que hoy día podían venir a buscar a esas personas? Sí, de hecho presionamos un poco más porque ya dijimos que no le vamos a entregar ninguna información. Aquí nosotros tenemos, si ustedes fijan, cámaras en todo el sector, todo el edificio tiene cámaras. Mucha delincuencia. Hace poco hubo peleas, ahí tiraron a una chica de un departamento. Yo teniendo 2 hijos, era terrible vivir así. Y nadie hacía control, se peleaban aquí con pistolas, peleas son chiquillos que empiezan a pelear, entonces es algo terrible ver eso. Y mayormente son venezolanos. ¿Es cierto que publicaron ahora un listado con esos departamentos? Sí, la administración tiene un listado de unos departamentos tomados, son como 10, 15 departamentos tomados, por lo que yo alcancé a ver. Hace más o menos 3 meses, 4 meses, te damos más o menos idea. ¿Sí? Sí. Y no es solo un departamento, son varios. Son varios. ¿Sabes tú cuántos son aproximadamente? No, pero al lado de mi depa había algunos. ¿En serio? ¿En tu mismo piso, digamos? Sí, pero... Sí. ¿Y oye, qué se sabe de esa gente? Creo que se lo llevaron en la mañana. Sí, algunos. Que hacen ruidos hasta tarde, hasta la madrugada y todo, pero de ahí para no sé, nada más. Ya, es bien impresionante todo lo que escuchamos, son varias las declaraciones y hay varias cosas que uno puede sacar en limpio, porque así como hemos visto que hay barrios, poblaciones o tomas también que son cooptadas por grupos de narcotraficantes o, entidades criminales, en este caso es algo similar, solo que de manera vertical, digamos. Empiezan a tomar un edificio de a poco, empiezan a tomarse todos los departamentos y uno entiende también, primero que todo, el miedo de parte de los vecinos de poder denunciar algo así, porque al final uno mira atrás tuyo, Nico, y es la misma entrada y salida. O sea, por ahí pasan absolutamente todos en el día, se conocen, es fácil ubicar un departamento y eso permea hasta llegar a la administración. ¿Qué puede hacer una administración frente a un grupo de delincuentes que además, con los comentarios que escuchamos, se pasean día y noche con pistolas, con armas, como si nada? Y solo agrego un punto ahí, Nicolás, que pasó un poco desapercibido, pero tú mencionabas al inicio que habían secuestrado a un joven para obligarlo a ser dealer, para obligarlo a involucrarse en este negocio de narcotráfico. Nico, está precisamente la entrada de este edificio. Y lamentablemente ustedes ven, pueden entrar y salir gente que uno no sabe, la verdad, quiénes son, si es que son inquilinos, digamos, oficialmente o no. Y aparte, claro, esta investigación, recordemos, se inicia en el mes de junio, cuando la PDI recibe esta denuncia que habla de la sustracción de un menor, de un joven de 16 años de nacionalidad, en este caso dominicana, quien habría sido retenido por varias horas por un grupo de sujetos, 4 personas puntualmente, y que lo habrían obligado, porque obviamente él se negó, le dispararon, por ende no le quedó otra alternativa porque estaba en riesgo su vida, que acceder a esto, y al mismo tiempo afortunadamente se realiza la denuncia, que una vez que ya empieza a avanzar la investigación, la PDI logra determinar obviamente todo esto que ocurría al interior de este edificio, que estos mismos sujetos, 4 puntualmente vinculados a ese hecho, pertenecían a una estructura que tenía tomado estos inmuebles, que realizaba actividades ilícitas dentro del edificio y donde incluso a algunos de ellos se les vincula a otras investigaciones y que por eso también tiene que ver hoy esta tarea, digamos, este trabajo que realiza la PDI, Carabineros y obviamente articulados por el Ministerio Público. Pero, obviamente, si a esto sumamos también lo que ocurre dentro del edificio, que ahí ya podemos verlo como temas más administrativos, si bien hay comisión de delitos, entendemos, en varios de estos departamentos tomados, la vía legal acá, para poder, obviamente, hacer efectiva la salida de estas personas, no tiene que ver con un allanamiento, que es lo que se realizó hoy, porque eso es puntualmente para poder detener a una persona, un blanco de la investigación, o bien, incluso también, poder encontrar evidencia.
denuncia. Aquí puntualmente, para poder llevar a cabo algún proceso regular para sacar a estas personas que tienen tomados estos inmuebles, se hace a través de la vía administrativa y también judicial, es decir, una coordinación entre el comité del edificio, propietarios de los inmuebles tomados, y que ellos puedan hacer llegar esta denuncia para que a través de un juzgado pueda haber lo que se conoce como, por ejemplo, un alzamiento judicial, que es cuando se da la orden de desalojo de algún inmueble. Todo aquello, obviamente, en una situación que hace tiempo las autoridades, al menos locales, estaban al tanto, trataban de coordinarse con el comité administrativo, pero lamentablemente no tuvieron resultados respecto de lo que podrían hacer los propietarios de estos departamentos. Conversamos hace poco con el alcalde acá de la Comuna de Independencia, que nos confirmó aquello, que efectivamente había conversado antes incluso con el comité administrativo y recién ingresó nuevamente porque está manteniendo una reunión, pero vamos a escuchar lo que señaló hace minutos atrás el alcalde de acá, de la Comuna de Independencia, cuando se refirió a este hecho. Creo que el problema de este sector no sé si se circunscribe a lo que pasó anoche, se circunscribe también a el comercio informal que hay acá, lugares clandestinos de alcohol, lugares de prostitución aquí adentro en el edificio, y que están muy identificados por la administración, por el comité, y esto nos permite, por supuesto, ir ampliando la intervención hoy día en este edificio. No, que es un trabajo que viene ocurriendo respecto a los delitos que han ocurrido en la última semana, en los últimos días, y que mostró buen resultado. Yo creo que también es bueno comentar de la rapidez, de la eficacia que tienen hoy día las policías y la fiscalía para decir claramente que los secuestros hoy día en Chile no son gratis. Ya, solamente para complementar la información, Nico, mientras escuchamos todo esto, estamos revisando imágenes, o sea, llega a estar malo el ascensor, imagínate, el miedo de subir por esa escalera oscura, y estamos viendo atrás tuyo, no los mostramos, por supuesto, porque hay una ley de protección al menor, pero estamos viendo que a esta hora están llegando muchos escolares, y tú lo pudiste ver, con abuelas, con mamás que llegan de vuelta a su casa y se tienen que topar con esta realidad día a día. Familias que conviven con esto que tú nos estás mostrando ahí, Nicolás, y por eso también es interesante conocer tu relato, porque entiendo que tú pudiste ingresar a este edificio. Sí, de hecho, todo eso se dio también en una conversación que pudimos tener con la administración, quienes se han mostrado bastante abiertos a poder dar cuenta de las irregularidades que ocurren al interior y que por lo mismo amablemente nos ayudaron a ingresar a algunos medios. Pudimos hacer un recorrido por los pasillos de este edificio. Son 3 torres, yo les decía, son más de 4.000 inquilinos, más de 1.000 departamentos, y acá hay algunos lugares que uno podría decir están obviamente muy alejados de lo que es un buen vivir. ¿Por qué? Porque hay lugares que están sucios, lugares que se nota evidentemente que hay chapas que están forzadas, hay, como yo les decía, algunas protecciones en algunas compuertas que son para poder habilitar, en este caso, los interruptores de la electricidad, por ejemplo, y que muchas veces vulneraban estos accesos, estas puertas, para poder obviamente generar este suministro eléctrico en algunos departamentos obviamente tomados. El recorrido que se hizo acá también tiene que ver con los lugares donde la misma administración detectó que eran puntos de conflicto, o bien donde hay departamentos que están tomados. Ellos, incluso conscientes de aquello, instalaron cámaras en los pasillos, cámaras que nos decían están casi a punto de violar eventualmente la privacidad, porque ellos están al tanto de las situaciones que ocurren acá, y por ejemplo algunas de esas cámaras pueden apuntar incluso dentro de estos departamentos, desde el pasillo obviamente, pero son cámaras que al abrir una de esas puertas pueden enfocar hacia el interior del departamento, y eso tiene que ver con departamentos que están claramente tomados, departamentos donde hay también indicios de que hay comisión de delitos o al menos investigaciones vinculadas a delitos. Pero acá puntualmente la comunidad también se ha mostrado, algunos obviamente, otros entendemos que pueden tener algún temor, abiertos a poder poner este tema sobre la mesa, a poder discutirlo, pero además de eso también a contar su testimonio. Ustedes lo decían, hay niños acá, hay personas de la tercera edad, varias mascotas también que hemos visto al interior de esta comunidad, y que claramente, podemos decirlo, son los más afectados cuando no tienen nada que ver con las situaciones que se dan dentro de este edificio. Todo esto, como ustedes sabían, lo estamos dando cuenta porque lamentablemente, lo decían las autoridades, la delincuencia logra permear algunos puntos, se apodera de ciertos lugares, y esto es lo que ocurre acá. Una estructura criminal que se aprovecha de una situación de una comunidad para poder obviamente hacer un control del territorio. Sobre el operativo de hoy, sobre esta situación que ocurre dentro de este edificio, hablaron las autoridades de gobierno también, se refirió a esto el ministro de Seguridad, Luis Cordero, a quien vamos a escuchar a continuación. Ejemplos de los últimos 5 secuestros, las detenciones de 21 personas, la resolución policial de ellos en 3 casos en menos de 24 horas, demuestra
no solo la eficacia, sino que además que las facultades que se han encomendado y los recursos que se han asignado, que por cierto podrían ser mucho más, no cabe ninguna duda, han sido recursos adecuadamente invertidos. Es que cuando esta mañana, en la madrugada, conversábamos con el fiscal nacional la importancia de incorporar otros actores también para abordar en términos más estructurales lo que podían ser las intervenciones de las policías y el Ministerio Público. Las competencias de los municipios son extremadamente relevantes. A primera hora de la mañana nosotros nos comunicamos con el alcalde Iglesias, que inmediatamente manifestó disposición para ejercer las atribuciones que le confiere la ley en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la Ley de Copropiedad, y así en consecuencia impedir que esos departamentos que han sido usurpados puedan ser utilizados nuevamente por organizaciones criminales. El procedimiento hoy no es solo sus detenciones, sino que es la circunstancia de que la ciudadanía puede palpar y ver cómo no es cierto que Carabineros y la PDI o la Policía de Investigaciones no puedan trabajar juntos, sino que efectivamente están trabajando juntos y lo están haciendo muy bien y de manera coordinada. Si alguien piensa que el Ejecutivo no puede trabajar de manera coordinada con una institución autónoma simplemente porque la autonomía lo impide, los hechos demuestran lo contrario, que es perfectamente posible y que es necesario que el gobierno y las instituciones autónomas trabajemos de forma coordinada cuando los chilenos así lo necesitan. Bueno, ahí lo decía también el fiscal nacional Ángel Valencia, esto demuestra una coordinación importante entre el gobierno, el Ministerio Público, las policías, pero que lamentablemente también deja al descubierto esta situación dentro de una comunidad que no tiene que ver con este hecho puntual por el que se llega el día de hoy, que lo veníamos hablando ya a lo largo de este despacho, que tiene que ver con esta sustracción de menor, con este secuestro del cual es víctima un joven de nacionalidad, en este caso dominicana, pero que a partir de ese hecho empiezan a revelarse otras situaciones, empiezan a cruzar investigaciones, y hablo un poco de lo que también hemos estado planteando. Lamentablemente hoy las estructuras criminales encuentran ciertos lugares que pueden ser vulnerables, se aprovechan de aquello y generan obviamente situaciones de estas características donde en una comunidad donde si bien hay miles de departamentos, podríamos decir una veintena es poco, pero si pensamos en el tipo de delitos que se les vincula a estas personas por los que se está investigando, es un hecho muy grave y que da cuenta obviamente de este control territorial que efectúan algunos grupos criminales y que como quedó al descubierto acá, se les puede vincular a una serie de delitos de otras situaciones, así que quedaremos atentos también a lo que pueda ocurrir cuando estas personas detenidas el día de hoy sean puestas frente a un tribunal. Sí, estamos hablando ahí de 12 detenidos, pero uno piensa que aquí hay más personas involucradas, así que vamos a estar atentos a la investigación. Inevitable pensar, Nicolás, si es que hay otros edificios que tal vez están también atravesando por algo parecido a lo que tú nos estás contando. Gracias por este despacho, buenas tardes.